Otro día en el mercado, otro día haciendo máximos históricos en el S&P 500, en el Nasdaq. Dow Jones nos cuenta una historia un poco diferente. Russell Small Caps también. Bueno, estamos teniendo ese rally veraniego que ya comenté era muy posible que viésemos cuando me junté con Dragón Oro y Plata. Y en el caso del Nasdaq ya tiene pinta esto de ser casi parabólico. Bastante interesante. ¿A qué se deben estas subidas? Vamos a ver algunos datos hoy. Tengo algunos gráficos interesantes que mostraros. Si visteis ese vídeo con Dragón Oro y Plata, allá por principio de mayo, hablábamos de que en junio la Fed ya había anunciado cómo iban a reducir ese ritmo del QT. Y eso posiblemente ayudaría a los mercados a tener más liquidez. La razón por la que pensé que podemos tener un rally veraniego. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir subiendo, no? Las cosas por lo general no suelen subir en una misma dirección por siempre, ¿no? Siempre vienen paradas y sería bastante normal. En este vídeo quiero compartir con vosotros algunos datos, algunas gráficas interesantes. Vamos a ver la estacionalidad. Tenemos que prestar atención porque, por ejemplo, en el Nasdaq, en los futuros, tenemos ya aquí un 9 en el Tony Mark, que obviamente pues significa que esta tendencia está muy extendida, algo que obviamente todo el mundo puede ver. También tenemos un RSI bastante extremo sobre comprado y siempre que tenemos un 9, ¿vale? Como hemos visto históricamente en el pasado, suelen ser indicadores de que la tendencia está muy extendida. Es posible que venga algún tipo de corrección. Pero a veces puede prolongarse, ¿no? Y que venga algún pequeño día rojo, una pequeña corrección y luego sigan subiendo. No significa que nos vamos a un mercado bajista, ni mucho menos, pero sí que estamos en una tendencia muy sobrecomprada, muy extendida y sería normal ver cierta corrección, cierto parón. En este vídeo también quiero analizar qué hemos visto en veranos anteriores, que nos cuenta la estacionalidad. Vemos un poco algo muy parecido también en el S&P 500, aunque no está tan fuerte ni tan sobrecomprado como el Nasdaq, ¿vale? Y de eso tenemos que hablar, porque obviamente, como podéis ver, es el Nasdaq quien está liderando este mercado. Dow Jones cuenta una historia muy diferente. De hecho, el RSI está por debajo de 50, ¿vale? Y si vamos a ver small caps, pues también están por debajo de 50. Entonces, estamos viendo un mercado bastante interesante. Es un mercado donde estas subidas están lideradas por tecnología, como muchos sabéis, y es lo que está empujando todo. Es bastante interesante porque este gráfico de Goldman Sachs lo que nos cuenta es que básicamente ese 38% de ganancia que lleva el S&P 500 se debe a 5 empresas: Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, Meta, mientras que el resto del S&P 500 no está haciendo máximos o igual incluso no está teniendo ganancias en el año, ¿vale? Que es lo particular del caso. Como podéis ver aquí tenemos los magníficos 7 comparados con el S&P 500, no S&P 500 sino eliminando esas 7 empresas, 493, S&P 493, y obviamente pues el valor de mercado está en un rango, especialmente desde marzo, y no se están haciendo máximos históricos, ¿vale? Entonces, como bien sabemos, esto es un rally muy liderado por esas empresas de tecnología. Cuando vamos a ver, vamos a esconder todo esto, cuando vamos a ver lo que sería el S&P 500 equal weight, es decir, equiponderado, pues ya veis lo que tenemos aquí. Tenemos un rango, tenemos un mercado que básicamente está en un movimiento lateral, no está haciendo máximos históricos, tampoco está cayendo, pero no termina de salir de ese rango, ¿vale? Y eso es lo preocupante, porque hasta ahora hemos visto un mercado que sigue haciendo máximos gracias a esas empresas de tecnología, ese boom de inteligencia artificial, pero ¿hasta cuándo puede durar esto, no? ¿O va a venir algún tipo de corrección? Tampoco quiero ser alarmista. Yo estoy a largo desde principio de año y siempre he dicho que mi visión era que 2024 iba a ser un año muy alcista, con lo cual tenemos que estar felices y contentos, ¿no? Pero cuando empezamos a ver ese nuevo en el T-sequential, cuando vemos que no todo el mercado está acompañando, ahí es cuando tenemos que empezar a abrir un poco los ojos y observar, ¿vale? Porque una de las razones por las que hemos visto tanta subida es que hemos visto un ritmo muy elevado de recompra de acciones, especialmente en esas empresas de tecnología, que están intentando aprovechar este boom de la inteligencia artificial, este rally en el Nasdaq,
y están recomprando sus acciones. Han recomprado sus acciones a un nivel muy elevado comparado con otros años, como podéis ver aquí en este gráfico de Bank of America. Y de igual modo aquí tenemos uno que es de Goldman Sachs, y también podemos ver cómo el flujo de recompras en el trading desk de Goldman Sachs ha sido muy muy elevado por recompra de acciones. Esto obviamente cambia en el sentido de que ahora muchas de estas empresas entrarían en un blackout, que es ese periodo en el que ya no pueden recomprar acciones hasta la próxima ventana de oportunidad de recompra, y eso acabó básicamente a mitad de junio, la semana pasada. Es cuando la mayoría de las empresas ya comienzan con su blackout, y como podéis ver aquí, significa que luego ya cuando lo metemos en julio, la mayoría de las empresas están en ese blackout, que es un periodo en el que no pueden recomprar empresas. Entonces, es muy posible que este subidón que hemos visto especialmente de final de mayo-junio se deba a esa recompra de acciones por parte de muchas empresas. Obviamente ese periodo ahora se acaba, con lo cual ya no tenemos esos grandes compradores corporativos que estaban recomprando sus empresas. Ahora mismo el mercado depende de los fondos y de retail y de los pequeños peces, ¿no? No tenemos esa recompra. Entonces la cosa se puede poner muy interesante. Cuando vamos a ver qué hemos hecho en años anteriores, y antes de eso os voy a mostrar el gráfico de estacionalidad, ¿vale? La estacionalidad para el Nasdaq para este año, y bueno, estamos ahora en esa zona mayo-junio, es que junio-julio históricamente hemos visto ciertos subidas de mercado, ¿vale? Esos rally veraniegos, y luego es en torno a finales de julio, agosto, septiembre que hay un poquito de turbulencias, ¿vale? Y eso es un poco hacia donde nos dirigimos ahora. A mí siempre me gusta hablar de lo que viene a continuación, hacia dónde vamos, ¿no? Lo que ya ha pasado, lo que está ocurriendo, que eso nos ayuda a entender qué está pasando, pero también tenemos que pensar hacia dónde vamos. Y tenemos que ser conscientes de que junio, julio, históricamente han traído rallies, pero también han venido correcciones veraniegas, ¿vale? Después de ese periodo de subida. Y tener en cuenta que no hay periodo de recompra de acciones, con lo cual la cosa se puede poner interesante. Si vamos a ver el S&P 500, en veranos anteriores, muchos de vosotros recordaréis cómo en 2022 hubo un rally bastante fuerte hasta agosto, y luego vino una caída incluso por debajo del mínimo anterior, ¿no? Mercado bajista, ahí se puso solo en el mercado y tal, pero hubo un gran rally veraniego que acabó luego en una corrección bastante fuerte. Y el año pasado no fue muy diferente. Tenemos un mercado que después de las presentaciones de resultado, que suele ocurrir en mayo, como ya hemos visto este año, tenemos un rally bastante fuerte hasta julio, y a continuación de ahí tuvimos una corrección, ¿vale? Entonces, no sabemos si la historia se va a repetir o no, pero la historia muy a menudo pues tiene toques similares, y la estacionalidad, que está basada en muchos periodos históricos, indicaría que sí, es muy probable que tuviésemos ese rally, algo que ya estamos viendo, y podríamos ver cierta debilidad julio-agosto, ¿no? Obviamente puede venir antes, puede venir después, puede haber un evento catalizador, un Black Swan, nunca sabes, ¿no? Siempre son cosas que están ahí por verse. Pero sí que es interesante ver cómo este rally está siendo liderado por tecnología, cómo estamos ya en niveles bastante extendidos. Aquí podemos ver en el CFD del Nasdaq, también estamos muy extendidos. Estamos en niveles donde históricamente el mercado ha tenido ciertas correcciones, ¿vale? Entonces, sería normal ver ciertos días rojos. Eso es lo que creo. Pero bueno, estamos en un año de elecciones. Es un año en el que seguramente de aquí hasta noviembre podemos ver todo tipo de locuras, todo tipo de ruidos, todo tipo de cosas inesperadas, ¿no? Y el mercado es muy bullish porque piensa que este año viene bajada de tipo de interés en algún momento, mayor liquidez, potencialmente políticas favorables con esas elecciones y tal. Pero antes de eso, no sería extrañar que los que controlan este mercado, el market maker, quiera comprar un poquito más abajo, ¿no? Entonces, creo que si tenemos algún tipo de corrección antes de las elecciones, podría ser una buena oportunidad de entrada. Y dado que estos índices están muy, muy extendidos ahora, yo creo que hay que empezar a buscar oportunidades o hay que empezar a observar acciones
que podrían empezar a dar oportunidades. Recordad lo que os he dicho muchas veces, las acciones harán techo mucho antes que los índices, igual que las acciones también hacen suelo mucho antes que los índices. Los índices van un poquito por detrás, ¿no? Entonces tenemos que empezar a observar qué está haciendo el resto del mercado, cómo se está comportando, dónde hay oportunidades, porque siempre las hay. Hay muchas acciones que están rezagadas, ¿vale? Y de eso va el juego, comprar abajo, vender arriba, como es el caso de Tesla, que está recuperándose después de esa caída de 140. Esa fue una muy buena entrada en esa 168 Fibonacci que ya comentamos alguna vez. Y hay muchas cosas interesantes, ¿no? Como este breakout en Palantir que llevo comentando en Twitter ya por varias semanas, de como una rotura de este trendline. Para mí podría ser bastante bullish y es un poco lo que estamos viendo. Entonces, creo que hay que darle un poquito de tiempo a los índices. Que venga algún día rojo no sería sorpresa. Y vamos a ver qué nos van contando el resto de acciones, porque ahí podemos encontrar oportunidades y especialmente si tenemos algún tipo de corrección, empezar a marcar niveles donde nos gustaría comprar esas acciones que nos gustan. Vale, así que bueno, quería compartir con vosotros algunas ideas. Vamos a ver cómo queda este tema. Se pone muy, muy interesante. Comenta abajo y dime si crees que se va a repetir la historia y veremos algún tipo de corrección en torno a julio y agosto, como ha ocurrido en los años anteriores, o si de aquí hasta final de año vamos a estar subiendo como un cohete. Porque todo es posible, es un año de elecciones y suelen ser muy, muy alcistas. Razón por la que este año lo estamos haciendo muy bien, estamos muy bien posicionados y hasta ahora nos ha estado saliendo muy bien, ¿no? La estacionalidad nos ha estado dando la razón en muchos casos, pero sorpresas son siempre posibles. Así que comenta abajo y dime qué opinas. ¿Cuáles son tus acciones favoritas? Si quieres que analicemos algunas y seguramente el próximo vídeo tendremos que empezar a escarbar y a ir buscando qué están haciendo algunas acciones, porque ahora mismo los índices, como decíamos antes, no reflejan esa visión clara del mercado, dado que pues están lideradísimos por tecnología y hay muchos otros sectores que no están comportándose así, ¿vale? Entonces tenemos que empezar a prestar atención y observar, daros cuenta si me dedico a ver el rendimiento a nivel semanal, a nivel mensual, toda esta parte está muy verde, que son básicamente pues esas 5 empresas grandes del mercado y parte de las 7 magníficas. Pero hay muchos otros sectores que están rojos, podrían estar dando descuentos o podrían estar señalando algo importante. Entonces, todo que empecemos a observar ahí, ¿vale? Bueno, comenta abajo y dime qué opinas. Hasta luego.